yo creo que después del testimonio de conversión, creo que esta es la predicación que más me llena. Preparar esta predicación me ha llenado de tanta emoción y veo las cosas desde otra perspectiva, porque estamos abordando las cosas como son. Y les estamos diciendo que el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y de acuerdo a nuestra rica tradición cristiana y católica, ha puesto por escrito el proceso de la vida cristiana, en qué consiste la vida cristiana. Y utiliza para ello los capítulos 5, 6, 7 y 8 de la carta a los Romanos. El capítulo 5 nos habla de la fe. Es lo primero, no es lo más importante, pero es lo primero, es lo más determinante. La fe teologal, la fe como virtud, la fe que lo conecta con Dios. Luego entonces en el capítulo 6, el santo bautismo, entendido como un sacramento, porque hay que nacer, si recuerdan bien, San Juan capítulo 3, del agua y del Espíritu. Número 4, una realidad que queda después del bautismo, que es la inclinación al mal, los pecados personales. El deseo desordenado de gozar o la aversión desordenada al sufrimiento. Esa es la lucha contra el pecado, ese es el combate espiritual. Y número 8, capítulo número 8, ¿cómo se resuelve todo esto? Haciéndonos santos, es decir, viviendo en el Espíritu. Miren, ya terminé la predicación, vámonos. Ok, pero hay que insistir en la fe. Hemos dicho que fe es creer en Dios y en todo lo que Él ha revelado, por la sola autoridad de Dios que no puede engañarse ni engañarnos. Por lo tanto, la fe cristiana no es un supermercado al cual usted puede ir y escoger el artículo que le gusta y desechar el que no le gusta. La fe cristiana, por su naturaleza, debe ser aceptada totalmente o rechazada totalmente. Cuando yo me casé con mi esposa, con la que es ahora mi esposa, yo no me casé con parte de ella. Yo me casé con ella y con todo lo que ella implicaba. Yo no podía decirle, tú sí, tu familia no. Es inconcebible. Y actualmente, tú sí, la casa no. Tú sí, y la responsabilidad que conlleva ser tu esposo, no. Tú sí, tu madre. También. Vieja mentiche. Porque el amor es sufrido. Esto es la fe, my friend. Esto es lo que hace este asunto excitante, fascinante, tremendo. Pero fe, como hemos dicho, también implica certeza. Creemos, no matter what, porque el que lo garantiza es Dios el Señor. Pero fíjese lo loco que estamos, fíjese si estamos locos. Que le creemos a otros, que sabemos que es posible o que nos consta por experiencia, que son falibles, que fallan, que mienten, que traicionan. Y no creemos en Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Dios, que es el único ser que nos ha demostrado fuera de toda duda irrazonable la grandeza de su amor, lo incondicional de su amor, lo inmenso de su amor, lo infinito de su conocimiento y sabiduría. Cuestionamos a Dios, el único que nos ha dado demostración con suplicio, muerte, vituperio. Él nos ha demostrado su amor. Él nos ha dado garantía por su sufrimiento, pasión y muerte. Pero a Él no le creemos. Preferimos tener fe humana. Todos tenemos fe humana, fe humana. Les pregunto, cuando ustedes llegaron a este lugar
y se fueron a sentar. Pidieron a los organizadores que le mostraran el certificado del manufacturador de las sillas. ¿Alguno de ustedes se puso sobre la silla verificando que tuviese la suficiente consistencia para soportar el peso de su cuerpo? ¿Alguno de ustedes vio los remaches? ¿Alguno de ustedes movió la sentadera? ¿Usted creyó en unos tipos que hicieron esas sillas? Yo los estaba viendo, algunos de ustedes no se sentaron, algunos de ustedes se tiraron. Ustedes arriesgaron su columna vertebral en tipos que ni siquiera conocen y que pudieron errar. Cuando voy a visitar a mi madre, tengo que subir una cuesta de 30 grados, aquello me da miedo. Y después del huracán, mi carril para subir, la mitad de mi carril para subir no existe. La mitad del carril no existe. Y yo tengo que subir esa cuesta, eso me da miedo. Les pregunto, ¿ustedes creen que yo estaciono mi carro en la falda de la montaña y subo a la cresta para verificar que el conductor que viene en sentido contrario viene lo suficientemente sobrio para no matarme? No lo hago. Confío en un tipo que no conozco, en una isla de poco más de 3 millones de personas, en las cuales el 10% tienen problemas de alcohol y drogas. Escúchame bien. Las verdades de fe, por tanto, las verdades de fe son más ciertas, más ciertísimas y más confiables que cualquier otra verdad de tipo matemático, filosófico y científico. No me miren mal, no estoy diciendo que las otras no sean verdades. Por supuesto, hay verdades irrefutables, segurísimas, de parte de la matemática, la filosofía y la ciencia. Por supuesto que sí, pero las verdades de fe son más ciertas, más seguras y más confiables, puesto que a las otras verdades nos allegamos por la simple razón natural, mientras que a las verdades divinas nos allegamos por Dios nuestro Señor, que nos las revela, y el cual no puede engañarse ni engañarnos. Por lo tanto, escuchen mis amores, por lo tanto, el hecho de que Dios nuestro Señor se haga presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad sobre ese altar es mucho más cierto, más ciertísimo y más confiable que el hecho matemático irrefutable de que 2 más 2 sean 4. Pregunto, ¿alguien aquí duda que 2 más 2 sean 4? ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Algunos lo están pensando, Dios mío. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Jesucristo nos dispensa con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el sacramento del altar, la Santa Eucaristía, y es mucho más cierto, más ciertísimo y más confiable que el hecho matemático irrefutable de que 2 más 2 sean 4. ¿Alguien aquí duda que el planeta Tierra girando sobre su propio eje dé la vuelta al Sol en un año calendario? Nadie lo duda. Es cierto, ciertísimo. Es una verdad de la física, la astronomía. Ciertamente, por supuesto. Pues escuche bien. El hecho de que Dios nuestro Señor subsista en 3 divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es mucho más cierto, más ciertísimo y más confiable que el hecho científico irrefutable de que la Tierra girando sobre su propio eje dé la vuelta al Sol en un año calendario. Ahora bien, sabemos que se puede confiar en Dios. Sabemos que se puede creer. Pero escuchen, algo atenta contra la fe. Algo importante atenta contra la fe. Y que causa la mayoría de los pecados en contra de la fe. Y se llaman las emociones. Hay emociones buenas y emociones malas. Hay sentimientos buenos y sentimientos malos. Hay pasiones buenas y pasiones malas.
En sí mismo esas cosas no son malas ni buenas, ni pecado ni virtud. Depende cómo se manejen. Esto les va a hacer mucho bien. A mí me hizo mucho bien. Mucho cuidado con las emociones. La virtud de la fe radica en el entendimiento del alma. La virtud de la fe radica en el entendimiento del alma. No en la voluntad, sino en el entendimiento. Por lo tanto, la fe tiene que ser fortalecida, tiene que ser dirigida. Usted tiene que forzar la voluntad para que el entendimiento crea. Y para forzar la voluntad para que el entendimiento crea, usted tiene que tener mucho cuidado con las emociones. Les voy a dar un ejemplo que aprendí con C.S. Lewis en una obra que él tituló Mero Cristianismo. Miren los ejemplos que voy a dar. Nosotros creemos en los anestésicos, ¿verdad que sí? Seguro, la anestesia, la que nos ponen para desconectarnos, para que no nos duela cuando nos operan. ¿Alguien duda en la efectividad de los anestésicos? Y además nosotros creemos en los anestésicos y creemos que esos médicos profesionales no nos van a cortar, no van a comenzar la operación hasta que estemos totalmente inconscientes. ¿Verdad que lo creemos? Sí. Es lo que siempre ocurre, es seguro. No cabe la menor duda, lo creemos, tenemos certeza. Sin embargo, cuando llega el momento y usted ve que le traen a la cara esa máscara horrible, esa cosa fea y grotesca, usted comienza a sentir un miedo infantil, usted se pone intranquilo. Usted comienza a dudar. ¿Y si no me duermo? ¿Y si me cortan cuando estoy consciente? ¿Y si me duele? ¿Y si cometen el error de no ponerme la cantidad que se supone? Y me despierto a mitad de la operación con el pellejo abierto. ¿Qué va a pasar? ¿Notan ustedes cómo las emociones van en contra de lo que creemos? Allá va el muchacho. El muchacho sabe que esa muchacha es preciosa. Él quisiera tener contacto con ella. Él quisiera conversar con ella. Pero él sabe, todo el mundo lo sabe, él lo cree. Ella es una chismosa. Ella dice todo lo que se le cuenta, lo exagera. Esa muchacha ha ido contra la reputación de medio mundo. Tú sabes que no puedes confiar en esa muchacha, pero es tan linda. Y es posible que ahora en esta conversación ella se porte bien conmigo y no me delate. Una vez más, la emoción sobre lo que creemos. Entonces, ¿cuál es el remedio? Esto a mí me ha hecho mucho bien, ustedes no tienen idea. Mucho cuidado con los sentimientos. Escuchen, mis amores. A veces confundimos los sentimientos con falta de fe. No es falta de fe, son emociones que atentan contra la fe. Y resulta que las tentaciones, escuchen, mis amores, hay dos tipos de tentaciones contra las cuales usted no lucha, usted huye. Las tentaciones contra la fe y contra la pureza. Contra esas dos tentaciones usted no discute, usted no dialoga, usted no se confronta, usted no lucha. No hay nada que pensar, no hay nada que negociar. Frente a una tentación contra la fe, usted la corta,
la niega, se va, corre, huye. ¿Qué fue lo que hizo José en el Antiguo Testamento con la mujer aquella resbalosa? ¿Qué fue lo que hizo? Señora, usted no debe comportarse de esa manera. Le voy a explicar por qué. Mire, resulta que usted es una señora casada y resulta que en mi religión no se hacen esas cosas que usted quiere que yo haga. Así que déjeme explicarle que además de eso, dice la Santa Biblia que nosotros debemos... ¿Eso fue lo que hizo José? Porque si se queda dialogando, el tipo cae. Y en cuanto a la fe se refiere también, José echó a correr. Aquella mujer se le quedó con la ropa. ¿Qué fue lo que hizo José? Se regresó y le dijo, señora, por favor, devuélvame la ropa. No te quedes con el teléfono de ella. Sí, porque el tipo la bloqueó, pero no borró el contacto. Entonces cuando te asalte la tentación, entonces tú vas a los bloqueados y ves el nombre de ella y vuelve y la conecta. No, te voy a decir cómo se hace, porque es que a mí me cuentan cómo se hacen estas cosas. Usted tiene que subir el contacto. Usted borra el nombre, porque la ventaja es que ahora no nos aprendemos los teléfonos de memoria, está en el celular. Usted sube el contacto y quita el nombre y lo guarda. Luego lo sube y lo bloquea. Así es como se hace. Porque me cuentan. Con la fe no se juega, my friend. Porque hemos estipulado que la fe es la virtud más apremiante, más urgente. La fe es el fundamento sobre el cual usted va a construir el edificio de la perfección cristiana, my friend. La fe. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ya sabemos, hay que identificar la emoción contraria a la fe. Esto le va a ayudar muchísimo, porque tan pronto usted identifica la emoción que va en contra de la fe y se da cuenta que no es que su fe esté decreciendo, que su fe se esté reduciendo, sino que está siendo atacada. Usted tiene que rechazar esa emoción contraria a la fe. Concéntrese peleando, rechazando la emoción. No se concentre en la emoción, sino en el rechazo de esa emoción, para que proteja la fe. En segundo lugar, dice C.S. Lewis, en segundo lugar, usted tiene que cultivar la fe. Cultivar la fe. Hablando con esos tipos, teniendo comunión con esos tipos, juntándote con esas amigas, no vas a desarrollar la fe. Nosotros nos juntamos con los pecadores en la medida en que no los podemos ganar. Un objetivo tenemos cuando nos juntamos con los pecadores, que es ganarlos para el Señor, traerlos para el reino, llevarlos para la iglesia, meterlos al confesionario. Pero mucho cuidado con tener común unión con esa gente que desvirtúa la fe. Esa gente que son como focos de los cuales salen las emociones que nos asaltan para desvirtuar la fe. Usted tiene que cultivar la fe. Usted tiene que interesarse por aprender cada vez mejor la fe. Pero no es una cosa meramente intelectual, sino formativa. Es un conocimiento que le ayuda para formar el carácter, para ser mejor. No tanto para saber, sino para ser. Y para eso tenemos que juntarnos
Tenemos que juntarnos. Los caballeros, óyeme mi hermano, júntate con tipos que sientan y crean y tengan tus mismos intereses espirituales. Hermana mía, no te juntes con viejas chismosas. Júntate con mujeres de fe, con mujeres maduras, mujeres espirituales, mujeres de experiencia buena. Por eso debemos tener nuestros grupos. Por eso el Espíritu Santo ha suscitado carismas, asociaciones de fieles. Después del Vaticano II lo tenemos clarísimo. Por eso los laicos nos reunimos, formamos grupos, estamos en ministerios, porque eso fortalece la fe. Hay que recurrir a los sacramentos, hay que ir a la Santa Misa, hay que hacer la confesión sacramental lo más frecuente que se pueda. Usted tiene que procurar la fe, usted tiene que defender la fe, usted tiene que buscar que su fe crezca. En nuestro caso, cuando yo aprendí esto, lo primero que hice fue formar un grupo de hombres en mi parroquia. Nos reunimos todos los miércoles a las 7 p.m. Nos reunimos solo hombres para tratar problemas de hombres, para animarnos. Nos protegemos el uno al otro. Nos llamamos si tenemos una tentación. Llamamos o nos reunimos con un hermano si necesitamos información. Tratamos temas espirituales. No somos explícitos en temas sexuales. En la reunión está prohibido que cuestionemos datos de la doctrina revelada o disciplina eclesiástica establecida. Con sumo respeto a Dios y su revelación, nos reunimos todos los miércoles a las 7 p.m. Porque tenemos que reunirnos, tenemos que asociarnos, tenemos que apoyarnos. Escúchame bien, mi hermano, mi hermana, lo tenemos todo en contra. Todo está en contra. Despierte, mi hermano, despierte, mi hermana. Suba la cabeza, entérese de lo que está pasando allá afuera. Lo tenemos todo en contra. La radio, la televisión, la tecnología, la escuela. La mayoría de los políticos también. El mundo está en contra. Y si usted se diluye con el mundo, usted dejará de tener fe. Y si pierde la fe, lo perderá todo, se echará a perder. La fe, importante la fe. En el capítulo 6. En el capítulo 5, en el mismo capítulo 5, a partir del versículo 12, San Pablo introduce el problema del pecado original. Pecado original. Escúchame bien, my friend. Estamos en el tema. San Pablo nos está hablando de la vida cristiana. Ahora San Pablo nos habla del pecado original. ¿Qué significa? Usted nació muerto, espiritualmente muerto. Usted heredó una culpa, la obtuvo por generación de nuestros primeros padres, el pecado original. Es un misterio, no estoy aquí para explicarlo, pero es una verdad de fe, es una culpa heredada. Muertos en ese pecado. Pero entonces, siguiendo el proceso, a partir del capítulo 6, San Pablo nos habla del santo bautismo. Porque hay que nacer, repito de nuevo, del agua y del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice que hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo.
En el mismo capítulo 5 de la carta a los Romanos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea, hay dos elementos: el agua del bautismo y la regeneración del alma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted lo bautizan, su alma se regenera. Miren ustedes lo maravilloso que es el bautismo. Y con el bautismo nos estamos metiendo de lleno en la vida cristiana. Es como si usted naciera con su almita oscura y por el santo bautismo entra la luz de Cristo disipando las tinieblas del pecado original. Y usted nace de nuevo. Uno de los problemas que tenemos, mis amores, es que los católicos no están conscientes de los bienes espirituales que hemos recibido en esta vida cristiana. No estamos conscientes porque nos quedamos viendo las cosas, observando los ritos, escuchando por encima o oyendo por encima lo que se dice, pero no estamos conscientes de lo que ocurre en el alma cuando se nos administran los santos sacramentos, y en este caso el santo bautismo. Vemos el agüita, escuchamos las palabras, hacemos un fiestón. Ni de los padrinos nos encargamos, ni nos preocupamos, ni nos interesa. Padrino es aquel a quien le debo un favor, el que me cae bien, la que le toca de mis hermanas, o el más deprimido de mis hermanos para que se sienta bien. Ay, digamos la verdad, chicos, vamos a decir la verdad. Engañándonos no vamos a llegar a ningún lado. Digamos la verdad. No estamos tomando nuestra vida cristiana en serio. Es un mero formalismo social. Es un mero ritualismo. Pero no estamos conscientes de lo que sucede en el alma cuando se nos dispensan los santos sacramentos de parte de Dios nuestro Señor a través de los ministros. No estamos conscientes que en el santo bautismo, por eso San Pablo lo menciona, no estamos conscientes que en el santo bautismo se le incrusta a usted en su alma una marca que llaman indeleble, o sea que no se borra. Escúcheme, mi hermano, esto es importante. Cuando usted le bautizaron, le pusieron esa marca en el alma. Piense que le incrustaron en el alma un letrero, y ese letrero dice: hijo o hija de Dios. De manera que cuando usted lo miran desde el cielo o lo observan desde el infierno, lo que ven es un hijo o hija de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos comportarnos como hijos del chupacabras. Es increíble, lo dice la carta a los romanos. Digo, la carta a los hebreos lo dice también, que somos tan ingratos que renunciamos a la paternidad de un Padre amoroso que es Dios nuestro Señor, y por el pecado nos hacemos hijos de Satanás. Así de locos somos, así de incongruente estamos, my friend. No estamos conscientes también que por el santo bautismo vienen a morar en usted. Escuche, vienen a morar en usted las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso quiere decir que esa presencia portentosa que hacía temblar la tierra y prendía fuego a las montañas, esa misma presencia entra dentro de usted cuando le bautizan, y usted no revienta ni se quema. Por eso no podemos ser cristianos de mero ritualismo. Debemos ver en el ritual, porque el ritual es bueno. El ritual son los signos a través de los cuales se nos transmite la gracia divina. Pero no podemos quedarnos en los signos, no podemos quedarnos en las cosas, no podemos quedarnos en las palabras. Tenemos que estar conscientes de lo que ocurre en el alma, la regeneración de su ser. Esto es imprescindible. ¿Tenemos otro problema? El problema es el siguiente, escuchen bien. Dios nuestro Señor
actúa. ¿Cuándo? Siempre, en cada sacramento, Dios actúa siempre. Pero Fernando, ¿y por qué ese muchacho, después de haberlo confirmado, se portó peor, usa drogas y es promiscuo? Fernando, ¿por qué esa señora comulga todos los días y cada vez es más chismosa? Fernando, ¿por qué ese hombre se fue a confesar y vuelve a recaer vez tras vez? Les digo cuál es el truco. Dios siempre actúa. El problema no es Dios, el problema es usted y soy yo. Porque no nos abrimos, porque no consentimos. Y escuchen bien, mis amores, esto es de fe, Esto lo definió el Concilio de Trento, esto es de fe. La gracia no anula la naturaleza, lo que hace es que la perfecciona. Pero para que esta naturaleza se perfeccione, esta naturaleza tiene que abrirse a la gracia. ¿Saben por qué? Porque Dios me hizo un ser libre. Escuchen, mis amores, Dios no me puede forzar, porque sería ir en contra de su diseño. Porque una de las formas en la que se expresa la imagen y la semejanza de Dios en mí es en el hecho de que yo soy un ser libre. Yo libremente tengo que consentir, adoptar, tener, recibir, vivir la gracia de Dios. Y si no, por más que Dios quiera e intente y actúe, el sacramento no fructifica en mí. El problema no es de Dios, el problema es usted y es mío también. Hay otros cristianos, con el debido respeto, hay otros cristianos que no son católicos, que le han restado importancia a sacramentos como el santo bautismo.